El programa que Odisea le ofrece a continuación contiene imágenes que podrían herir su sensibilidad. Desde las profundas dunas del desierto de Namibia en África, empieza a trascender un terrible secreto. Estos son los restos de las víctimas del primer campo de exterminio del mundo. Un lugar donde miles de africanos fueron aniquilados por el ejército alemán 30 años antes de que los nazis subiesen al poder. Estos restos han yacido aquí olvidados durante más de 100 años. Pero este lugar sobrecogedor no es único. Diseminados por el mundo están los escenarios de las masacres y genocidios del imperialismo, donde perecieron millones de personas. Un aspecto de la historia colonial que Europa a menudo prefiere olvidar. Estas personas fueron víctimas de la verdad que se esconde tras el mito de la carga del hombre blanco. Durante todo el siglo XIX, científicos, escritores y filósofos europeos desarrollaron sus ideas para justificar las masacres de la época del imperialismo. Esas mismas teorías pasarían a inspirar algunos de los horrores y atrocidades que arrasarían Europa en el siglo XX. Racismo. Destino fatal. El siglo XIX marcó el final de los peores delitos del imperio. Sin embargo, empezó con un gran optimismo. En los años 1830, Gran Bretaña se preparó para acabar con la esclavitud en las grandes plantaciones caribeñas. 750.000 esclavos estaban a punto de ser liberados en todo el Caribe. Y entre tanto, Gran Bretaña se deleitaba con una sensación de benevolencia nacional, suponiendo que los esclavos agradecidos se transformarían en un campesinado trabajador y cristiano. La batalla contra la esclavitud había sido dirigida desde los púlpitos por una alianza de misioneros y abolicionistas cristianos. Habían hecho campaña desde sus iglesias y salas de reunión. En los años 1830, sus puntos de vista dominaban el debate nacional sobre la raza. Cuando por fin se abolió la esclavitud, una gran sensación de euforia y triunfo embargó a los abolicionistas. No olvidemos que la campaña había durado 50 años, se había iniciado en 1787 y en ella se habían involucrado cientos, miles de ciudadanos británicos firmando peticiones, etc. Así que cuando se abolió la esclavitud, los abolicionistas habían ganado. Les embargó una sensación de triunfo y además la pregunta ¿no soy un hombre y un hermano? Se respondió. La respuesta de los abolicionistas a esa gran pregunta era que los negros, aunque hombres y hermanos, eran hombres y hermanos de menor valía. Creo que en ese momento el enfoque dominante es el de una ordenación racial jerarquizada, estructurada según la cultura y la civilización. Está claro que no pensaban que los negros eran iguales a los blancos en aquel momento. Pensaban que en un futuro podrían llegar a serlo. La labor de elevar a los negros y demás razas de color al nivel supuestamente superior de los anglosajones blancos no habría de limitarse a los antiguos esclavos. Esa iba a ser la gran tarea que justificaría la expansión del Imperio Británico. Los abolicionistas habían cumplido una parte de su labor de tutelaje al luchar para conseguir la libertad de los negros. El siguiente paso era enviar a sus guardias de asalto, a sus misioneros, a África y el Caribe para finalizar el trabajo. Estos son bárbaros que hay que traer al redil del cristianismo. Esa idea de inculcar valores y comportamientos civilizados a otros pueblos, esa era la ideología que sustentaba al imperio. El imperio que misioneros y abolicionistas se proponían crear destruiría las culturas y erradicaría las religiones de los pueblos indígenas. Pero eso habría sido un mal menor comparado con la macabra realidad de lo que llegó a ser el imperialismo. Durante el siglo XIX, su sueño fue postergado paulatinamente por una nueva teoría. Una que afirmaba que las razas de color no podrían ser civilizadas y por lo tanto habrían de ser exterminadas.
Los acontecimientos que desencadenaron el lento ocaso del sueño civilizador tuvieron lugar cerca del apartado reducto de unos misioneros en los confines del vasto imperio británico en expansión. Esto es Tasmania, en la costa meridional de Australia. El eco de lo que los británicos hicieron en esta pequeña isla llegaría hasta la época victoriana. Cuando los británicos comenzaron a colonizar Tasmania en 1803, se encontraron con la antigua población aborigen de la isla. Solo eran 5.000 individuos y durante 10.000 años habían vivido totalmente aislados en los confines del mundo habitable. Los colonos vieron a esas gentes a través de las ideas que habían traído de Europa. Desde el principio expresaron su disgusto y estupor por el modo de vida de los tasmanos. Para los europeos, el pueblo tasmanio no tenía cultura, ni religión, ni Dios. Era un pueblo olvidado por la historia. También se identificaron con una idea muy popular a finales del siglo XVIII. La idea de que las distintas razas humanas estaban dispuestas en orden jerárquico y, por lo tanto, los tasmanos, como eran salvajes y primitivos, podían ser tratados casi como animales. Los británicos construyeron una nueva capital y comenzaron a colonizar las tierras circundantes, tierras que durante milenios habían sido el principal cazadero de los aborígenes. En estos campos y prados, lejos del control de las autoridades, los colonos pudieron desplazar y maltratar a los aborígenes a sus anchas. En los años 1820, grandes extensiones de tierra aborigen son ocupadas y hay grandes enfrentamientos entre aborígenes y blancos. Por supuesto, resulta muy difícil documentar la violencia de los colonos porque sabían que la ley prohibía matar a los aborígenes. Les están diciendo que los aborígenes son súbditos británicos, pero, sin duda alguna, dejan ver en sus diarios y anotaciones el deseo de matar a los aborígenes. Lo que se conoció como Guerra Negra fue un conflicto clandestino. El paisaje fue el único testigo. Los colonos británicos mataban a todos los aborígenes que encontraban. Grupos enteros fueron masacrados. Los secuestros y las violaciones eran frecuentes. Los aborígenes a menudo atacaban a los colonos, luchando encarnizadamente para defender su tierra. Y a medida que aumentaba el número de víctimas, el miedo se iba tornando en odio. En tales circunstancias era muy fácil que ambas partes considerasen a los otros seres infrahumanos. No me cabe duda de que los aborígenes pensaban que los europeos eran gente sin moralidad, sin escrúpulos. Igualmente, los europeos no tardaron en considerar a los aborígenes animales y salvajes. Así, el conflicto, en una sociedad dividida racialmente, se convierte con facilidad en un sentimiento de odio extremo. El gran número de víctimas de la Guerra Negra tuvo terribles consecuencias para los aborígenes tasmanos. Los británicos seguían llegando y reemplazaban a sus muertos, pero los aborígenes que antes de la guerra solo eran 5.000 no podían hacerlo. Y a finales de los años 1820 estaban en peligro de ser aniquilados por completo. El único hombre que tenía alguna esperanza de detener la violencia era el gobernador colonial George Arthur. El gobernador de Tasmania es evangélico. Conoce a Wilberforce y es consciente de que su futuro y su reputación dependen, sobre todo, de cómo maneje el problema. Al final de los años 1820, el gobierno británico le advierte que si el número de víctimas sigue aumentando a ese ritmo, la población aborigen se extinguirá. Y que si eso llegase a ocurrir, supondría una mancha en la reputación del Imperio Británico y tendría consecuencias desastrosas para su carrera. El gobernador Arthur se propuso salvar a los aborígenes de la violencia de los colonos y para convencerlos de sus buenas intenciones, preparó un cartel que mandó colgar en los árboles. En el cartel se representaba una fantasía de unidad interracial. Se hacía referencia a la justicia británica, prometía igualdad ante la ley. El blanco que asesinase a un aborigen sería colgado y si un aborigen mataba a un colono, correría la misma suerte.
El cartel también difundía la mentira de que los británicos querían integrarse con los aborígenes. Fue una ficción y un completo fracaso, porque en el monte continuaron las matanzas por ambas partes. Los 5.000 aborígenes originales habían quedado reducidos a unos cientos y tras años de guerra y de guerrillas habían aprendido a esconderse en el monte. Decidido a salvarlos y empeñado en usurpar sus tierras para levantar asentamientos blancos, el gobernador Arthur recurrió a un misionero, George Augustus Robinson. Robinson lideraba un grupo de aborígenes conversos y fue contratado para congregar a los aborígenes que quedaban en las montañas. Robinson llevó el mensaje de que el gobierno quería llegar a una especie de acuerdo, una negociación, un tratado de paz. Y Robinson y sus intermediarios convencieron a los aborígenes de que deberían marcharse temporalmente a una isla donde recibirían cuidados y alimentos, y que con el tiempo regresarían a su tierra natal. La isla era la isla Flinders, y los 300 aborígenes tasmanos congregados por Robinson fueron trasladados allí. Robinson los acompañó en calidad de jefe protector de los aborígenes. Se construyó un poblado para los aborígenes con casas, tierras de labranza y un templo. Robinson lo bautizó Puerto Civilización y contrató a un artista local para pintar los retratos de los últimos tasmanos. Jenny había sido capturada por Robinson después de que los colonos casi hubiesen aniquilado a su gente. Guradi había sido el jefe de su comunidad hasta que ésta fue exterminada por un virus europeo. Otro líder local, Mana Largena, había sido llevado a la isla Flinders con la promesa de que los convictos que habían atacado a su pueblo serían llevados ante la justicia. Y Truganini, que había presenciado el asesinato de su marido. Todos ellos habían sido testigos de la casi total desaparición de su cultura. Robinson estaba a punto de acabar con lo poco que quedaba de ella. Puerto Civilización no era un simple poblado. Básicamente, era una fábrica para transformar a los supuestos salvajes en cristianos civilizados. Según Robinson, para ser un buen cristiano tenías que echar raíces. Tenías que vivir en una aldea. Quería que los niños fuesen a la escuela. Quería enseñarlos a arar y sembrar, convertirlos en agricultores. Obligados a adoptar una forma de vida extraña y confinados en una isla a cientos de kilómetros de su patria, empezaron a sucumbir a las enfermedades europeas y a lo que el médico local denominó espíritus abatidos. Moría uno tras otro. No nacían niños y debió embargarles una gran sensación de fracaso. Un pueblo que una vez había sido fuerte y vigoroso sufría este impresionante declive en una generación. George Robinson, el presunto salvador de los aborígenes, se limitaba a planear la ubicación de sus futuras tumbas. A menudo participa en los duelos, llora, se muestra muy conmovido por su destino, pero en el fondo piensa: bueno, es mejor que mueran aquí habiendo aprendido el mensaje de los evangelios que asesinados por los colonos en el monte. Encuentra la forma de acallar su conciencia de tal modo que sus creencias le protegen de unas atrocidades de las que, en parte, era responsable. A mediados de la década de 1840, de los 300 aborígenes que habían sido llevados con engaños a la isla Flinders, 260 habían muerto. Jenny, Mana Largena, Guradi, todos habían sucumbido. Truganini fue una de los pocos supervivientes. Vivió hasta avanzada edad. En 1876 fallecía la que muchos consideraban la última aborigen tasmana pura. Un pueblo con 10.000 años de historia había sido casi exterminado en el transcurso de una vida. Lo que había ocurrido en Tasmania distaba mucho de ser un hecho aislado.
Pueblos indígenas de todo el mundo estaban siendo empujados al borde de la extinción. En el África Austral, los pueblos Khoisan habían sido expulsados de sus tierras, esclavizados y asesinados a millares por los colonos británicos y los Boers. Las mismas fuerzas habían atacado a los antiguos bosquimanos San del Kalahari, dándoles caza como si fuesen animales. En Nueva Zelanda, los Beothuk habían sido aniquilados por los europeos y en Sudamérica proliferaban las guerras de exterminio con el beneplácito del gobierno argentino, causando estragos entre los indios pampas. En todas partes parecía que los colonos blancos estaban exterminando a las poblaciones indígenas. Y en esos mismos años, el viejo racismo que había nacido durante la época de la esclavitud comenzó a resurgir. En el periodo que siguió a la abolición, la competencia de los nuevos productores de azúcar empezó a minar las una vez prósperas plantaciones de azúcar británicas, y al ver cómo mermaban sus haciendas, los antiguos propietarios de esclavos comenzaron a echar la culpa de su ruina a la gente que los había enriquecido. Cuando las plantaciones caribeñas empezaron a dar pérdidas, sus propietarios recurrieron al estereotipo del negro perezoso. Los hacendados pudieron decir entonces a los abolicionistas y a Gran Bretaña: mirad, estamos arruinados porque ya no podemos obligar a trabajar a los negros. Estos individuos son perezosos intrínsecamente. Argumentáis que son seres humanos, hombres y hermanos, pero no es cierto. Están al mismo nivel que las bestias. Aquellos que argumentaban que la abolición había fracasado debido a la pereza y la barbarie de los esclavos, afirmaban ahora que el ideal cristiano de un imperio civilizador también estaba condenado al fracaso. Podría decirse que los abolicionistas habían perdido el impulso moral. La gente pensaba que las razas de color no iban a civilizarse, que era difícil, que se resistían, no aprendían tan rápido como les habría gustado para modelarlos a su antojo. El optimismo cristiano sobre la difusión de la civilización y la evangelización de las distintas razas de color empezó a desvanecerse. Cuando parecieron rechazar el mensaje de los misioneros, en Gran Bretaña, algunos comenzaron a preguntarse si las razas de color podrían ser civilizadas. Nuevas teorías raciales surgidas en plena época victoriana obtuvieron pruebas en el mundo de los muertos. A partir del estudio de cadáveres y esqueletos, la pujante ciencia de la anatomía sentó las bases para un nuevo racismo científico. El científico racial más destacado de Gran Bretaña era un hombre olvidado que ejercía como cirujano en Edimburgo, donde se había refugiado tras verse involucrado en un robo de cadáveres en los años 1820. Pero en los años 1840, el doctor Robert Knox reapareció con la publicación de un nuevo libro. La raza lo es todo: literatura, ciencia, arte. En una palabra, la civilización depende de ella. ¿Pueden civilizarse las razas de color? Yo diría que no. Vio que el conflicto racial y la exterminación sucedían en todo el mundo. Él creía que los distintos tipos raciales tendrían que luchar y que las razas superiores dominarían a las inferiores. La raza sajona nunca los tolerará, nunca se fusionará, nunca estará en paz. Es una guerra de exterminio. Robert Knox no era una voz solitaria. En América, un grupo comandado por el especialista en craneología Samuel George Morton había empezado a reunir cráneos de distintas razas para contrastarlos. Eligieron las mediciones de cráneos porque el cráneo contiene la parte más importante del cuerpo humano, el cerebro. Cuanto mayor sea el cráneo, mayor será el cerebro. La forma que tenga el cráneo es la forma que tendrá el cerebro. La Escuela Americana de Científicos Raciales concluyó que las distintas razas, según las medidas de sus cráneos, eran muy diferentes y que por lo tanto eran especies distintas. Tasmanos, africanos, indios americanos no eran razas humanas inferiores, tal vez ni siquiera eran humanas. Un escritor comparó el exterminio de esas razas a manos de los colonos blancos con la nieve que se derrite ante el avance de los rayos del sol.
Pero la teoría que habría de tener un impacto más poderoso sobre la cuestión racial no procedía de los anatomistas ni de los medidores de cráneos, sino de la obra de una de las mentes más brillantes del siglo XIX. El origen de las especies fue un auténtico bombazo para la ciencia. En realidad inventó la ciencia de la biología. Influyó en la religión y en la sociedad. Y lo que Darwin hizo, en cierto sentido, fue proporcionar una coartada para poder juzgar. Si la evolución había propiciado cambios en las distintas razas y especies animales, ¿por qué no podía haber hecho lo mismo con los humanos? Muchos creyeron que las leyes de Darwin habían hecho solo eso. Afirmaban que la selección natural explicaba con claridad y justificaba la expansión mundial de la gran raza británica. La vida propicia una jerarquía de especialistas, y eso se encuentra en todo el planeta. En el mundo animal, hay unos animales encima de otros y otros encima de estos, cada uno de ellos sobreviviendo a costa del otro, cada uno de ellos llenando un hueco que otro no puede ocupar. Con las personas, dijo Darwin, ocurre lo mismo. Son organismos que tienden a expandirse. En otras palabras, los anglosajones son como cualquier otro organismo. Tienen éxito porque son buenos expandiéndose. Aquellos que entendieron el colonialismo y la competencia humana desde el punto de vista de las teorías de Darwin se conocieron como darwinistas sociales. Hombres como el biólogo Thomas Henry Huxley y el famoso economista Herbert Spencer y el darwinismo social previeron destinos muy diversos para las distintas razas humanas. La evolución estaba en marcha. Prosperaban los seres más evolucionados, los que más éxito habían tenido en la evolución. Los noreuropeos, los anglosajones. Pero la teoría evolucionista también afirmaba que tenía que haber perdedores en ese gran proceso cósmico. Y los perdedores eran aquellos pueblos que no podían competir. Y que una vez que entraban en competencia con las razas superiores estaban condenados a desaparecer. Algo que probablemente les ocurriría a todos los pueblos nativos de Norteamérica, el Pacífico y África. En todo el mundo, los crímenes del imperialismo fueron tomados como pruebas de que los darwinistas sociales tenían razón. En Norteamérica, siglos de enfermedades y guerras habían devastado a los indios americanos. Naciones enteras habían sido aniquiladas. En la Australia continental, los aborígenes parecían condenados a correr la misma suerte que sus primos tasmanos, y en África, la lucha imperialista había llevado a las potencias europeas a batirse contra innumerables pueblos, matando a millones de personas. Los darwinistas sociales predijeron un futuro en el que estas razas, al igual que muchas especies animales, solo serían recordadas como curiosidades, individuos embalsamados y expuestos en museos antropológicos. La carga del hombre blanco y el ideal cristiano de un imperialismo benévolo cayeron en el olvido. Los antiguos misioneros que aún seguían hablando sobre la igualdad de la humanidad, diciendo que todos descendíamos de Adán y Eva, afirmando que la verdad, la única verdad, estaba en la Biblia, fueron tachados de anticuados, alegando que habían sido incapaces de asimilar el pensamiento científico de la época. Y estas teorías raciales no solo se aplicaron en las nuevas colonias, sino también en las partes más antiguas del imperio. Tradicionalmente, en la historia del imperialismo, la India británica ha sido representada a menudo como ejemplo de gobierno imperial benévolo. El Raj británico, nos dicen, está gobernado por hombres competentes, profesionales y sabios, hombres que llevaron el orden y la prosperidad a una tierra caótica. Pero hay un aspecto de la historia de India que se ha suprimido de esta crónica del pasado imperial. A mediados de los años 1870, la gran meseta del Deccan en India sufrió los efectos del fenómeno climático que ahora conocemos como el Niño. En pocos meses, millones de campesinos comenzaron a pasar hambre. Las lluvias del monzón no llegaron. La gente había agotado sus reservas de comida. India estaba en el precipicio de una gran tragedia humana. En ese momento, el virrey de la India, Lord Lytton, estaba totalmente absorto en la que probablemente fue la fiesta más grande de la historia: las celebraciones de la coronación de la reina Victoria como emperatriz de la India. Esta fue una de las grandes hazañas de Catherine de la historia. Había que dar de comer y beber a más de 60.000 sátrapas, príncipes, criados y amigos del Imperio Británico en India durante toda una larga semana.
Mientras Lord Lytton y la élite dirigente del RAC celebraban banquetes y posaban para fotografías oficiales, millones morían en el campo. El virrey justificó su pasividad con argumentos recogidos de los darwinistas sociales. Esto era un uso nefasto del concepto evolutivo darwiniano de la supervivencia de los mejores, según el cual una hambruna podía ser considerada como un instrumento de la selección darwiniana. Sí, aquellas personas que no estuviesen adaptadas perecerían. Por consiguiente, intervenir para evitar que pereciesen era casi como interferir con una regla de la naturaleza. Lo que hizo la hambruna especialmente mortal fue que los británicos habían desmantelado los antiguos sistemas que durante siglos habían evitado que la escasez de comida se convirtiese en hambruna. Si había una época de sequía y había escasez de comida, mucha gente seguía teniendo bastante. Quizás habrían tenido menos, pero habrían tenido suficiente porque cultivaban su propia comida o habrían tenido acceso a ella de otros grupos de la comunidad que la habrían compartido con ellos. Todo esto había acabado cuando los británicos obligaron a los campesinos más pobres a dedicar sus tierras a cultivos comerciales como trigo y arroz para la exportación, forzándolos a entrar en el mercado mundial, y en los años 1870 ese mercado los condenó a muerte. En 1877, millones de campesinos en la zona centro y sur de India pasaban hambre. Desesperados, los padres vendían a sus hijos por restos de comida. Muchos miles se suicidaron y en algunos lugares la gente se vio obligada a practicar el canibalismo. Y entre tanto, la comida que podía haberlo salvado estaba apilada en los muelles de Madras, preparada para ser embarcada rumbo a Gran Bretaña y América. Pero para Lord Lytton no era más que una lamentable consecuencia de las férreas leyes del darwinismo social. Si se leen las cartas de Lord Lytton, lo que resulta más impactante no es solo su devoción fanática al mercado y las fuerzas del mercado. No es solo su parsimonia y su deseo de gastar lo menos posible, sino la enorme calma con la que acepta la muerte de millones de indios. Porque, según cree, esos indios son la parte inútil de la población, los más pobres de los pobres, gente condenada a muerte por la naturaleza. Cuando finalmente Lytton se vio presionado a tomar medidas, su solución demostró ser tan letal como la hambruna. Lord Lytton pone en marcha un sistema de auxilio que es más parecido a los campos de concentración nazis que a una caridad humana decente. Antes que nada hay un test obligatorio. No puedes ser auxiliado, eso es recibir empleo o comida a menos de 16 kilómetros de tu residencia. Tienes que andar, a veces tienes que recorrer cientos de kilómetros de distancia y decenas de miles de personas mueren en el proceso. Después imponen trabajos muy duros, picando piedras, trabajando en los ferrocarriles. Y los encierran en campamentos miserables donde la dieta diaria es en términos calóricos inferior a la que les proporcionaban a los presos en Buchenwald o en otros campos de concentración nazis. Se convierten simple y llanamente en campos de exterminio. Y quizá lo peor de todo es que los niños, que eran demasiado débiles y pequeños para trabajar, los niños se convirtieron en las principales víctimas de la brutal política de Lytton. 8 millones de indios murieron durante las hambrunas de los años 1870, pero no fueron las únicas hambrunas del RAC británico. Las hambrunas se repitieron en los años 1880 y 1890, y en total casi 30 millones de indios murieron de hambre bajo el dominio británico. Una historia borrada de un plumazo de las gloriosas crónicas del RAC y los hombres que lo gobernaron. El darwinismo social había justificado las políticas genocidas en las colonias y en los mismos años también despertó nuevos temores entre la élite británica. El miedo a que otras razas peligrosas estuviesen viviendo entre ellos, las clases trabajadoras de sus ciudades. La raza y la clase están en realidad muy unidas. Si examinamos los libros sobre la raza de la época de Darwin, vemos que hablaban de la raza Cockney, la raza de campesinos inglesa, la raza escocesa. Tienen dibujos de las cabezas de los típicos hombres de raza Cockney. Y la palabra se usaba muy en serio. Se hicieron mapas señalando dónde vivían las razas criminales. Los científicos raciales y los reformistas sociales visitaban prisiones para estudiar las razas criminales de cerca.
y entre ellos estaba Francis Galton, primo de Charles Darwin. Galton estaba aterrorizado por el hecho de que la clase inferior se reproducía con mayor rapidez que la clase media. La ley de Darwin parecía haberse dado la vuelta. Darwin había mirado hacia atrás. ¿De dónde venimos? Galton le dio la vuelta al telescopio, miró hacia adelante. ¿A dónde vamos? Y dedicó gran parte de su vida a la idea de entender al Homo sapiens, nosotros, como especie, e intentó dirigir dónde iba el Homo sapiens para que se hiciese más sapiente, más sabio en el futuro, más genio y menos de lo que él veía, más estúpido, más ignorante y más corrompido. Galton diseñó una nueva ciencia que postulaba una reproducción humana selectiva. Soñaba con animar a las clases medias a tener más hijos e impedir la reproducción entre las clases inferiores y criminales, y llamó a su nueva ciencia eugenesia. En la última década del siglo XIX llegó a ser muy respetada y contó entre sus adeptos con un gran número de hombres ilustres. Entre ellos había grandes figuras de finales del siglo XIX, principios del XX. Hombres como George Bernard Shaw, H.G. Wells, Winston Churchill. Todos ellos eran eugenésicos convencidos. En los primeros años del siglo XX, todas las teorías raciales desarrolladas en la era victoriana, la eugenesia, el darwinismo social y el racismo científico, se dieron cita en un reducto olvidado del colonialismo. Esto es Namibia, pero en los albores del siglo XX era la colonia alemana del sudoeste de África y tierra natal de un antiguo pueblo, los Herero. En 1904 se rebelaron contra la brutalidad del dominio alemán. Lo que siguió dejaba presagiar los peores crímenes del siglo XX. Los alemanes perpetraron innumerables masacres y atrocidades, pero no pudieron cazar y aniquilar a todo el pueblo herero en un territorio tan extenso. Y cuando los Nama, otro pueblo de Namibia, se sublevaron, los alemanes recurrieron a un invento reciente, el campo de concentración. En esos campos, los Herero y los Nama fueron recluidos y esclavizados. Miles murieron extenuados, otros fueron violados, golpeados o sencillamente asesinados por los guardas. El más infame y mortal de los campos estaba ubicado en la isla Sark. El campo de la isla Sark se creó con la intención de matar gente. Todos sabían que iban a morir. La gente lo sabía, los oficiales alemanes lo sabían. Si tuviese que usar el idioma del periodo nazi, diría que sin duda la isla Sark era un campo de exterminio. En este lugar desolador, situado en el extremo meridional de África, 3.500 personas fueron exterminadas con una rapidez y una eficiencia que habrían de convertirse en el distintivo de las matanzas del siglo XX. Los genocidios que tuvieron lugar en Namibia entre los años 1904 y 1909 son los precursores de lo que ocurriría en el período nazi. Son los precursores, tienen los mismos síntomas, en el sentido de que se puede observar la burocratización de los asesinatos en masa. Y para mí esto es fundamental. No es solo matar por matar, no. Es una mezcla de asesinato y burocracia. En la actualidad, la isla Sark es un camping para turistas. Los africanos que murieron aquí, víctimas del hambre y el frío, han sido borrados del recuerdo. Pero un siglo después del genocidio de Namibia, está empezando a conocerse la verdadera magnitud de los horrores perpetrados en la isla Sark. En una fosa común descubierta recientemente, yacen algunas de las víctimas del primer genocidio del siglo XX. A otras se les negó incluso el honor de un entierro colectivo. Se convirtieron en materia prima de la ciencia racial. Sus cráneos e incluso sus cabezas cortadas fueron vendidos a los museos europeos, donde se exhibían para demostrar la inferioridad de los africanos. El tráfico de cráneos era una práctica aceptada e incluso fue motivo de tarjetas postales.
En los años que siguieron al genocidio, los científicos raciales alemanes siguieron utilizando Namibia como laboratorio y a los pueblos africanos que habían sobrevivido como casos de estudio. En 1908, el antropólogo Eugen Fischer viajó a Rehoboth, una pequeña población habitada por descendientes de los Boers que se habían integrado con los africanos y se autodenominaban Rehoboth Busters. Fischer y sus ayudantes pasaron meses fotografiando, midiendo e investigando a los habitantes de esta ciudad. En los sótanos de un archivo de la Namibia moderna, las fotografías y expedientes originales de Eugen Fischer siguen como él los dejó hace un siglo. Estos documentos ponen de manifiesto sus métodos y también sus propósitos. Aquí Eugen Fischer ha agrupado distintas fotografías para tratar de determinar el origen de rasgos faciales concretos, como ojos o narices, e hizo eso para demostrar que los rasgos faciales africanos característicos, por ejemplo los pómulos altos y los ojos rasgados, que representan los genes africanos, son muy marcados y se hacen más marcados a través de las generaciones. Eugen Fischer vino a Namibia para demostrar una cuestión básica, que era que la mezcla racial siempre era mala y que el gen africano es dominante sobre el gen blanco. El trabajo de Fischer en Rehoboth determinó su reputación como uno de los científicos raciales alemanes más destacados. También le valió el reconocimiento de una nación que estaba experimentando entonces la mayor afluencia de inmigración que el mundo había visto. Durante los primeros años del siglo XX, la composición étnica de América estaba siendo transformada a medida que millones de inmigrantes llegaban en avalancha a sus grandes ciudades. Muchos de los que temían que la inmigración masiva conduciría a la mezcla racial generalizada recurrieron a las ideas de la eugenesia. La eugenesia prosperó, mutó y se descontroló cuando llegó a los Estados Unidos. Y la ironía es que el movimiento eugenésico en los Estados Unidos, que sin duda descendía directamente de Galton, tuvo la gran ventaja de tener mucho dinero. Ingentes cantidades de dinero. Parte de ese dinero fue utilizado para fundar la Oficina de Registros Eugenésicos, dirigida por el infame Charles Davenport. Para defender la salud y pureza de la raza blanca, Davenport y sus adeptos ambicionaban identificar en América aquellas clases y aquellas razas que podían considerarse indignas genéticamente. Identificadas y monitorizadas, los científicos podrían controlar entonces sus vidas y su fertilidad. Una vez que eras identificado como de cierta clase, decidían a qué colegio podías ir, en qué cementerio podían enterrarte o dónde podías vivir. Era una cuestión de vida o muerte. En los Estados Unidos, muchos estados aprobaron leyes que prohibían los matrimonios interraciales. Los negros no podían casarse con los blancos, los indios no podían casarse con los negros. En Virginia, si te casabas con la persona equivocada, un matrimonio interracial, te descasaban, invalidaban tu matrimonio. 27 estados aprobaron leyes matrimoniales eugenésicas y los eugenésicos difundieron su mensaje por medio del nuevo medio, el cine. La propaganda iba dirigida a proteger la salud genética de la raza blanca. Y eso se conseguiría erradicando a aquellos que eran considerados indignos por medio de la esterilización masiva obligatoria. Comenzaron a investigar de manera metódica la ascendencia, concentrándose en las líneas de sangre que había que exterminar. Eso es la eugenesia, el intento de crear una raza blanca dominante, rubia, de ojos azules, erradicando otras líneas de sangre, hasta que solo quedasen ellos y la gente que se parecía a ellos. Y lo importante es que esas personas creían que estaban salvando a la humanidad. Esas personas se consideraban liberales, reformistas. La eugenesia fue un movimiento mundial. En Suecia, un programa oficial impuso la esterilización de 60.000 personas, enfermos mentales e individuos pertenecientes a las minorías étnicas. En Gran Bretaña, la sociedad eugenésica recibió apoyo generalizado de todo el espectro político. Pero fue en Alemania donde las ideas radicales del movimiento eugenésico americano encontraron el público más receptivo.
Todo lo relacionado con América se consideraba moderno, progresista, científico, democrático, razonable. Debía ser bueno. América era el futuro, la fuerza del futuro. En segundo lugar, creo que a muchos eugenésicos europeos, entre ellos los alemanes, les gustaba el tono adoptado por los eugenésicos americanos. Un tono muy radical, muy claro. No utilizaban eufemismos, decían exactamente lo que querían decir. Los americanos proporcionaron más que simple inspiración. Las fundaciones americanas también financiaron el desarrollo de la eugenesia alemana. Este era el Instituto Kaiser Guillermo de Antropología y Herencia Humana. En los años 30, los hombres y mujeres que trabajaban aquí recibían becas de la Fundación Rockefeller americana. Y el científico más destacado era el hombre que se había hecho famoso en Namibia, Eugen Fischer. Bajo el gobierno nazi, Fischer fue autorizado a esterilizar a los pueblos con mezclas de razas de la Renania alemana. 400 personas, todos niños. Sin embargo, la mayoría de personas esterilizadas por los nazis antes de 1939 eran enfermos mentales. Pero cuando los nazis comenzaron su guerra, abandonaron la esterilización a favor de la eutanasia de adultos, el eufemismo nazi para designar el asesinato. Las víctimas de este programa estuvieron entre las primeras personas gaseadas por los nazis, pero el programa no se limitó a los enfermos mentales. Cuando habían asesinado al número de enfermos mentales que habían establecido, alrededor de 70.000 personas, lo rebasaron un poco. Lo primero que hicieron fue ponerse en contacto con las SS, ya que ellos tenían un gran número de lo que ellos consideraban enfermos, prisioneros de campos de concentración, gente con defectos físicos, gente que llevaba gafas, que era miope, que le faltaba una pierna o algo así, por lo que querían deshacerse de ellos. Así que cogen unas 15 o 20.000 personas de los campos de concentración y los matan en nombre de las SS. Es una especie de contrata. Y después, cuando las SS y otras personas han decidido que van a abordar el gran proyecto, que es asesinar a la población judía de Europa, en particular a la de Polonia, que es donde hay mayor concentración de judíos, entonces esas personas siguen adelante y dicen, podemos hacerlo, lo hemos hecho, hemos batido un récord, hemos asesinado gente, y se convierten en personal indispensable en todos los grandes campos de exterminio. Estos centros de asesinatos fueron la segunda red de campos de concentración y exterminio de la historia alemana. Y los expertos en eugenesia o higiene racial, como lo llamaban los alemanes, estaban involucrados no solo en la gestión diaria, sino también en los niveles de planificación más altos. Hay que recordar que la conferencia de Wannsee, que fue donde se puso en marcha el plan para la solución final, casi la mitad de las personas que estaban en la mesa tenían doctorados. Eran doctores en higiene racial o genética, como diríamos en la actualidad. Así que hay un vínculo auténtico entre el programa Galtoniano y los horrores ocurridos en Alemania. Los expertos alemanes en higiene racial que se reunieron aquí en la villa de Wannsee en las afueras de Berlín soñaban con un genocidio racial, al igual que sus predecesores espirituales, los científicos raciales y los darwinistas sociales de la época del imperialismo. Pero los genocidios coloniales, inspirados y justificados por los teóricos del siglo XIX, han sido suprimidos de la historia europea. Los horrores del campo de exterminio de la isla Shark. La aniquilación de los aborígenes tasmanos. Los 30 millones de víctimas de las hambrunas indias. Todo ha sido olvidado. La desaparición de este recuerdo reafirma la creencia de que la violencia nazi fue una aberración en la historia europea. Aunque el Holocausto fue motivado por el antisemitismo fanático de los nazis, también puede ser visto como continuación de una secuencia histórica más larga, una secuencia que lo identifica como la prolongación lógica del racismo científico. Pero esta historia, al igual que los huesos del desierto de Namibia, se niega a permanecer sepultada eternamente.